de aquel 14 de julio de 1994, cuando volaron la AMIA, la Asociación Mutual Judía. Mariana Arias, vos estuviste en ese lugar esta mañana. Sí, 18 de julio de 1994, hace 28 años que ocurrió este atentado, que recordemos se dio a las 9:10 exactamente, cuando empieza cada año este acto que conmemora, bueno, aquel atentado que todavía sigue impune, ¿no? Y de eso se habló hoy, de eso se resaltó de una manera fuerte, y lo podemos escuchar, si quieren, al presidente de la AMIA, cuáles fueron las apreciaciones y lo que dijo. Bueno, habló sobre todo de impunidad. A 30 años del atentado todo sigue igual. Esto decía, lo escuchamos. Por favor. ¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad? La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de nuestra democracia. Una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances en la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial, a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda, produjo al menos una novedad en la causa? No estamos al tanto que les hayan quitado recursos, entonces, ¿a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país? Está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del gobierno iraní de aquella época. Bueno, ¿qué cambió, no? Nada cambió. Él hablaba también de las fronteras que siguen tan permeables como hace 30 años, y se refiere en un momento al avión que pudo llegar a la Argentina y que recién una semana después se inicia una causa para la investigación. Dice que una semana después se pueden haber borrado absolutamente todas las pruebas, o sea que ya era tarde, ¿no? Las alertas que Paraguay, que el Mossad y que Estados Unidos dijo y dio a la Argentina y a toda la región no fueron escuchadas, al menos eso dicen las autoridades de nuestro país. No fueron escuchadas, pero podemos recordar aquel día, ¿no? Aquel día 18 de julio de 1994, cuando una Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos estalló en la puerta de la AMIA a las 10:10 de la mañana, cuando empezó hoy el acto de la misma manera, y en el mismo momento se hizo un minuto de silencio, se nombró a las 85 víctimas. Allí no hubo muchas autoridades argentinas del gobierno argentino presentes, Persic, ¿no? solamente el secretario de culto, Guillermo Olivieri, solamente también estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic. Esas fueron las dos únicas personas que representaron al gobierno argentino. En cambio, bueno, hubo varios integrantes de la oposición, estuvo Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, estuvo Diego Guelar, estuvo Luis Petri, Jorge Tellerman, Silvana Giudici, Jorge Macri, también representantes de la Embajada de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, de Israel y de Francia. Esos tres embajadores estuvieron presentes. Era muy impresionante ver a los familiares de las víctimas levantando en el momento del minuto de silencio cada una de esas caras que ya no están, ¿no? Y que ya no están, y que además lo que sucedió en ese momento sigue impune. Hubo 3 juicios. Un primer juicio que terminó abruptamente porque se supo que ahí había un encubrimiento en la investigación, ¿no? El segundo juicio fue el que puso a los responsables al banquillo de los acusados, a los más grandes responsables. En ese caso era Carlos Menem, Hugo Alzorregui, ¿se acuerdan? Juan José Galeano, el juez de la causa, los fiscales de ese momento. Y el tercer juicio fue el derivado del memorando con Irán, que hablábamos recién de la muerte de Nisman. Ese involucró a Cristina Fernández de Kirchner y a integrantes de su gabinete. Bueno, ese también fue archivado tras varios años de investigación. Lo que decía recién el presidente de la AMIA es cómo se puede entender que en un Estado de Derecho siga un atentado de esta magnitud impune, ¿no? También el de la Embajada de Israel está impune, también la muerte de Nisman está impune.
no tiene ninguna explicación. Y no tiene ninguna explicación que, sabiendo la presencia del Hezbolá, la presencia del terrorismo en América Latina, que sigue avanzando, no haya ningún recurso para poder frenar esa permeabilidad de la frontera. Así que este avión es la prueba de que eso sigue sucediendo, de que eso sigue existiendo, ¿no? Una muy buena crónica con análisis hiciste, Mariana, porque claramente lo del avión, que es investigado por el juez Villena, por la fiscal Incardona, tiene cada vez más informes de la relación no solo de la aerolínea iraní, sino de algunos de sus tripulantes, sobre todo Hashemi, vinculado con